Capítulo 27. Conversaciones difíciles. Nadie se sorprendió de que Edran y Cristel no aparecieran a la mañana siguiente, cuando la familia se reunió en el pequeño comedor. Serelinde habría querido quedarse en cama. No había dormido, se revolvía entre las sábanas, naufragando en el recuerdo del azul profundo de los ojos de Tainar, imaginando mil maneras de confesar lo que sentía. Leo estaba pálido y Ken no mejor. Ambos contemplaban el jamón ahumado y el pan fresco como si fueran objetos de tortura. No estaban acostumbrados a tanta cerveza ni vino, y la noche de bodas de Edran había cobrado su precio. Sus padres, aunque cansados, irradiaban una felicidad serena. Aquella armonía familiar le dolía un poco, como si temiera romperla con lo que debía decir. El conde Teudric rompió el silencio. He oído que ayudaste a Serilda con nuestro huésped herido. Serelinde bajó la mirada al plato. No sería tan sencillo como había imaginado. La noche anterior había creído tener el valor para hablar, pero ahora la sombra del origen de Tainar, emisario del enemigo, pesaba sobre ella. Decidió mantenerse firme. Sí, respondió con calma. Está mejor. Le dimos té y algo de puré de verduras. Leo emitió un ruido ahogado, se puso en pie tambaleante y salió antes de que su padre dijera palabra. Ken lo miró, indeciso, y siguió su ejemplo. El conde sonrió con indulgencia. ¿También necesitas disculparte, Kenric?, preguntó, acentuando el nombre que su hijo detestaba. Ken rodó los ojos, dejó el cuchillo y desapareció. Beata suspiró. Iré a buscarlos. Déjalos, respondió su esposo. Es un rito de paso. Todo joven debe enfrentarse alguna vez a los demonios del vino. Ella sonrió y volvió a sentarse. Tienes razón. Y volviéndose hacia su hija, ¿y tú, hija mía? ¿Tú también arrastras los efectos de la noche? Lo sabe. Serelinde entrelazó las manos sobre las rodillas. Mentir habría sido inútil. Su madre siempre la había leído como un libro abierto. He tomado una decisión, dijo suavemente. Los dos padres dejaron los cubiertos y la miraron en silencio. Serelinde sintió que el corazón le golpeaba las costillas. Me dijisteis que lo sabría, que reconocería al hombre correcto cuando llegara. Teudric entrelazó los dedos de su esposa. ¿Y cómo sabes que ese hombre es Tainar Rodericks-Hall? Sabía que su padre había notado su turbación. Porque no puedo dejar de pensar en él, susurró con la voz temblorosa pero firme. Cuando estoy cerca todo mi cuerpo despierta. Su madre intervino con una dulzura que le dio coraje. ¿Te sientes atraída? Serelinde asintió, agradecida por la comprensión. Más que eso. Creo que lo amo. Su padre se inclinó hacia ella, con los antebrazos apoyados sobre la mesa. ¿Crees o lo sabes? El aire pareció volverse más denso. Lo amo, dijo, y la certeza la envolvió con la fuerza de una marea. Beata la observó con ternura. ¿Y él? ¿Siente lo mismo? Serelinde recordó el fuego en los ojos de Tainar, su voz ronca, la confesión que aún resonaba en su mente. Lo quiero. Sí, murmuró. Lo sé. Su madre la miró con una mezcla de esperanza y preocupación. ¿Y es libre de casarse? La pregunta la dejó sin aliento. Hasta entonces no se lo había planteado. No sabía nada de su vida más allá de lo que había visto en sus ojos. ¿Y si tenía un compromiso? Tainar nunca la habría mirado de ese modo si otra mujer lo esperara, ¿verdad? Serelinde apartó la vista. No se lo he preguntado, admitió con voz apenas audible. Capítulo 28. Los vientos del imperio. Tainar apenas había dormido. El dolor persistente de las costillas quebradas lo despertaba una y otra vez, aunque la noche había sido menos cruel que la anterior. Ahora era otra inquietud la que lo mantenía en vela, Serelinde. Su cuerpo parecía haber tomado el mando de su mente, y lo había hecho creer en la posibilidad de un futuro juntos.
Absurdo, lo sabía. El conde jamás permitiría que su hija se casara con un franconio. Pero la sola idea de no volver a verla le dejaba el alma vacía, como un horizonte sin fin sobre un desierto de piedra. En tan poco tiempo, ella lo había hecho sentir más vivo que en todos los años previos. Era una locura, y la peor de todas, una locura dulce. Temía el momento en que tendría que hablarle de Liraina. La casa reposaba en una calma extraña tras los festejos del día anterior. Un sirviente le llevó un plato de jamón ahumado y pan caliente. Tainar lo comió con apetito, satisfecho al comprobar que el cuerpo respondía. Con la ayuda de Draek consiguió llegar hasta el pequeño guardarropa, aunque el breve trayecto lo dejó exhausto. Cuando Serilda apareció y lo encontró intentando volver a la cama, el estallido de su furia fue inmediato. Enviando a Draek a buscar a Widar, lo obligó a tragar otra dosis de su infame tintura. Refunfuñó una letanía de advertencias mientras cambiaba los paños calientes y se marchó resoplando como una tormenta. Su carácter le arrancó una sonrisa. Quizá pensó, si algún día alcanzaba la vejez, sería tan indomable como aquella mujer. Con el paso de las horas, su mente se agitaba entre la fiebre y la esperanza. Esperaba verla entrar en cualquier momento, y al fin la puerta se abrió. Pero quien cruzó el umbral no fue Serelinde sino el conde Teudric Arvendal. El hombre parecía más grave de lo habitual. Tainar agradeció que Serilda lo hubiese dejado recostado con cierta dignidad, pues no estaba seguro de poder incorporarse por sí mismo. «Mi señor Arvendal», dijo con esfuerzo, «os agradezco humildemente los cuidados que he recibido en vuestra casa. No deja de ser una incomodidad en medio de tanta celebración». El conde cruzó los brazos, su expresión impenetrable. «Fuisteis atacado en mis tierras. Soy yo quien ha fallado en su deber de proteger a un huésped. Os ruego me perdonéis». A pesar de las palabras, algo en su mirada parecía medido, calculado. «Fui imprudente», admitió Tainar. «Widar me advirtió que no viajara sin escolta». Arvendal avanzó un paso, las manos detrás de la espalda. «Me duele pensar que un hombre no pueda caminar desde el río hasta mi casa sin ser golpeado». Tainar percibió que lo observaba con la calma de quien sopesa más de lo que dice. ¿Sabía acaso lo ocurrido con Serelinde la noche anterior? «Las heridas de la guerra aún supuran», replicó con cautela. «Tal vez esos hombres creyeron tener razones para su acto». El conde negó despacio. «O tal vez estaban ebrios». Y por primera vez, la sombra de una sonrisa asomó en sus labios. «También puede ser», respondió Tainar con una leve mueca. El ambiente se distendió apenas. «¿Eran hombres del duque Heinrich?», preguntó Teudric. Tainar asintió. 3, tal vez 4. «No lo sé con certeza. Han partido como sabéis, pero el duque sabrá lo ocurrido. Los bravucones siempre se jactan de sus fechorías y cuando lo hagan los encontraremos». Tainar agradeció el tono sereno. No tenía fuerzas para más. «Os estoy fatigando, mi señor», murmuró. El conde lo miró un momento más, con una intensidad que rozaba la ternura. Quizá había adivinado algo que Tainar no se atrevía a decir. ¿Cómo confesarle que amaba a su hija y que su deber lo ataba a otra mujer? Le habría sido milagroso salir vivo de aquella confesión. Cuando el hombre se giró hacia la puerta añadió con aparente ligereza: «Por cierto, Serelinde está en las caballerizas. Creo que revisa a Amor y probablemente también a vuestro caballo». «¿Leoni?», preguntó Tainar sorprendido. «Sí. Me dijo que el nombre significa león. ¿Os ha contado que yo también tuve un Rottweiler así? Corazón de león». El conde sonrió apenas. «El último que tuve. Ahora criamos Ovawarts, solo 2 viven en casa, Arngulf y Elda. Uno me salvó la vida hace muchos años. No son los mejores guardianes, pero morirían por su amo». Sus ojos, al decirlo, se endurecieron. «Como un padre», añadió en voz baja, «que daría la vida por proteger a su hija». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier amenaza.
Capítulo 29. Palabras no dichas. Mientras se dirigía hacia las caballerizas, Serelinde alzó la vista hacia los prados donde pocas horas antes, los estandartes ondeaban al viento sobre los pabellones de los invitados. Ahora, la mayoría habían sido desmontados o estaban siendo recogidos para la partida. Se cubrió los ojos del sol naciente que ya brillaba con fuerza en el cielo de verano, buscando el estandarte del duque Conrad. El aire se le detuvo en la garganta al divisar, junto al río, a los hombres de Tainar desatando las cuerdas y plegando las tiendas menores. ¿Acaso pensaban marcharse sin su señor? ¿O quizá él había decidido huir, lejos de ella? El pensamiento la hirió más de lo que quiso admitir. Tal vez había confundido la intensidad de la noche anterior con algo más que gratitud o deseo. Tal vez él no sentía nada. Vaciló un instante. Cruzar el campo sola llamaría demasiado la atención entre soldados y sirvientes, pero la necesidad de ver amor la impulsó. La decisión se selló cuando vio a Widar reuniendo a varios caballos, entre ellos el suyo. Alzó un poco la túnica y avanzó con paso decidido, el mentón erguido. Aquellas eran tierras de su padre hasta donde alcanzaba la vista y más allá. Cuando por fin se encontraron, el alivio la recorrió de pies a cabeza. Widar, al verla acercarse, se inclinó cortésmente. «Guten Tag, Fräulein Arvendal», dijo con voz amable. «Mor se alegrará de verla». Las inquietudes de Serelinde se desvanecieron cuando el caballo relinchó al reconocerla. Le acarició el morro y examinó su pata herida. «Parece mucho mejor», dijo sonriendo con alivio. «Gracias». «Ha mejorado con rapidez», respondió Widar. «Lo llevé a nuestro campamento». «Perdonadme, pero vuestro mozo de cuadra». «Lo sé», suspiró ella alzando los ojos al cielo. El hombre acarició el cuello del corcel de Tainar. «El vuestro y Leoni se entienden bien. Dos corazones valientes». Serelinde sintió que las mejillas se le encendían, temiendo que el soldado pudiera leer en su rostro lo que su corazón apenas comprendía. ¿Sabía él cuánto la inquietaba su señor? ¿Os marcháis?, preguntó, fingiendo una naturalidad que no sentía. «Nein», respondió él con serenidad. «He creído prudente instalarme más cerca de la casa. Draeg y yo podremos atender mejor a nuestro señor, y las caballerizas estarán más seguras ahora que la mayoría de los invitados han partido». Había en él una firmeza discreta, una inteligencia tranquila que la hizo respetarlo. Intuyó que Widar sabía más de lo que decía, pero también que era un hombre leal, el tipo de servidor al que un señor confiaba su vida. «¿Podré visitarlo esta mañana?», preguntó él al cabo de un silencio. Serelinde dudó un instante. Había algo compasivo en su mirada, como si adivinara sus pensamientos. «Estoy segura de que se alegrará de veros», respondió. Luego añadió más bajo: «Yo aún no lo he visto». «Entonces esperaré a que hayáis ido primero», dijo Widar con una leve inclinación. «¿Me haríais el honor de acompañarme a las caballerizas?». Ella tomó las riendas de Mor y caminó junto a él, aunque la sensación de que aquel hombre sabía algo que ella ignoraba no la abandonó. Llegaron a las cuadras justo cuando su padre apareció, con el ceño fruncido. «Ven conmigo, hija», ordenó con voz grave. Serelinde sintió que el corazón le caía al fondo del pecho. Antes de entrar en la casa, él la miró con una expresión indescifrable. «He hablado con Tainar Rodericksholm», dijo pausadamente. El pulso de Serelinde se aceleró, aunque en la voz de su padre no había reproche. «Tengo la impresión de que es un buen hombre». Ella apenas respiraba, sin atreverse a imaginar qué más podía haber dicho. Entonces el conde añadió en tono más bajo: «Pero sospecho que hay algo que aún no te ha contado». Capítulo 30. Verdad inevitable. Tainar leyó la vacilación en el rostro de Serelinde, que permanecía de pie al pie de la cama, inquieta con los dedos crispados sobre la colcha. Entonces lo comprendió. «¿Hablaste con tu padre?». Ella asintió, rozando la tela con la yema de un dedo, evitando su mirada.
Cree que hay algo que deberías decirme. Tainar respiró hondo. Es un hombre perspicaz. Los ojos verdes de Serelinde se alzaron hacia él, relampagueantes de ira. Entonces me mentiste, susurró temblándole el labio. No te importo en absoluto. El dolor en sus costillas se volvió insignificante frente al peso en su pecho. Extendió una mano hacia ella. No estés enfadada conmigo, Serelinde. Ven, siéntate. Ella vaciló, pero obedeció, ceñuda, dejando que él le tomara la mano. Durante unos instantes, Tainar buscó las palabras que había ensayado tantas veces en la mente. Pero antes debía limpiar el aire entre ambos. Mírame a los ojos. Ella alzó la vista, aún dolida, pero lo hizo. No soy un mentiroso, dijo él, con voz baja y firme. Y quiero que me creas cuando te digo que si no estuviera herido ahora mismo estarías bajo mis manos, desnuda. Sus ojos se clavaron en los de ella con un brillo grave. Y estaríamos haciendo el amor. Serelinde apartó la mirada, escandalizada, intentando retirar la mano, pero él la retuvo con suavidad. Si pudiera prometerte algo en este momento, Serelinde de Arvendal, no dudaría. Eres la mujer que deseo. La vio vacilar, intentando comprender lo que había oído. Luego, sus ojos se abrieron y el brillo del enojo se quebró en lágrimas. «Pero estás prometido con otra», murmuró. Tainar apretó la mandíbula. «Nain. No exactamente. Pero existe una mujer, Liraina de Frankfurt. Nuestros padres acordaron nuestra unión cuando aún éramos niños. Debíamos firmar los documentos hace pocos días, antes de que el duque Kunrad me enviara aquí». «Liraina», susurró Serelinde. «Liraina Ridmark», confirmó él, deseando que entendiera. Ella posó la otra mano sobre las suyas, como si buscara asirse a algo que se desvanecía. «¿La amas?» Él exhaló lentamente. «No es una mujer fácil de amar. Probablemente esté discutiendo con mi padre y el duque el modo de aplazar el compromiso. Debe quererte mucho si insiste tanto en ser tu esposa». «Liraina está enamorada del título, no del hombre», replicó Tainar con un suspiro ronco. «Ama la idea de ser Grafin». Serelinde bajó la vista a sus manos unidas. «Quizás sería buena en ese papel», dijo en voz baja. Él dejó escapar una risa breve, que se transformó en un quejido por el dolor en las costillas. «Tú serías mejor», confesó. «La condesa que cualquier hombre soñaría tener». «¿Grafin Roderikshall?», preguntó ella, con una sonrisa tímida que lo estremeció hasta los huesos. Pero él se obligó a contenerse. No podía alimentarle esperanzas. «Hay otros muros entre nosotros», advirtió con gravedad. «Nuestras familias se deben lealtad a bandos enemigos. Y yo soy el heredero de mi padre, un deber del que no puedo escapar». Serelinde retiró lentamente su mano. «Es tu derecho de nacimiento. Jamás te pediría que renunciaras a él». Tainar asintió, la garganta apretada. «Y tú debes fidelidad a los tuyos. En unos días estaré lo bastante fuerte para montar. Es mejor que no nos volvamos a ver». Capítulo 31. El hilo de los dioses. Cegada por las lágrimas, Serelinde corrió por el pasillo hasta su alcoba. Eran apenas unos pasos, pero le parecieron una travesía interminable. Se dejó caer sobre el lecho y hundió el rostro en la almohada. Conocía a Tainar solo desde hacía un par de días, y sin embargo, la idea de no volver a verlo convertía su cuerpo en plomo y su corazón en hielo. Temía enfermar de amor. Aquello que tanto había soñado, un sentimiento profundo arrebatador, se había revelado como una herida. No sabía cuánto tiempo llevaba llorando cuando sintió unos dedos suaves apartarle el cabello de la frente. No necesitó mirar para saber quién era. Solo su madre podía ofrecerle consuelo sin juicio. «Me ha despedido, madre», susurró con voz quebrada. «Dijo que no quiere verme más». «No lo creo, hija», respondió Beata con calma. «He visto amor en sus ojos cuando te miraba bailar y cantar».
Serelinde sintió el nudo en la garganta apretarse aún más. Pero hay otra, murmuró. Las caricias se detuvieron. ¿Está prometido? Serelinde se incorporó un poco, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. No. No han firmado ningún acuerdo. Fue un compromiso acordado en su infancia. Beata le tendió un pañuelo con una sonrisa suave. Ah, sí. Una de esas uniones selladas por conveniencia. Y al parecer ella es una arpía, dijo Serelinde con voz nasal. Su madre arqueó una ceja. Tu padre podría contarte un par de cosas sobre lo que significa estar obligado a casarse con una mujer imposible. Pasaron unos instantes de silencio. Serelinde recordó lo que siempre le habían contado, el primer matrimonio de su padre, la locura de aquella mujer que casi lo mata, la madre de Edran. Un escalofrío le recorrió el pecho al imaginar que Tainar pudiera verse atrapado en un destino semejante. Pero había un obstáculo aún mayor. Quizás, si lo decía en voz alta, el peso sería más llevadero. Si vuelve a estallar una guerra entre el emperador Lothar y los Staufa, nuestras familias lucharían en bandos contrarios. El silencio se volvió denso. Beata respiró hondo antes de hablar. Hace mucho tiempo, dijo con voz distante, yo era dama de compañía de la emperatriz Matilde. Fui raptada por error cuando tu padre intentó secuestrar a mi señora. Ya conoces la historia, pero quizá no toda. Mi lealtad entonces estaba con el imperio, no con los rebeldes de Colonia. Yo era inglesa, hija de vasallos de la corte real. Tu abuelo, los von Morenberg, servían fielmente al rey Enrique. Serelinde se recostó en su regazo, buscando el calor de aquella voz. Sabía que hablar de sus padres seguía siendo doloroso para Beata, incluso después de tantos años del naufragio de la nave de plata. Al principio odié a tu padre, prosiguió ella con una sonrisa tenue. Lo traté con frialdad y desdén e incluso intenté escapar. Pero el corazón es más sabio que el orgullo, y comprendí que lo amaba, que su causa era justa. Serelinde había escuchado esa historia muchas veces, pero aquella noche adquiría un significado distinto, más íntimo, más luminoso. Nunca comprendí del todo cómo pudiste perdonarlo, admitió en voz baja. Tu abuelo y mi hermano viajaron desde Inglaterra convencidos de que Teudric quería pedirme rescate. Tu tío Aedric estaba decidido a matarlo. Pero mi padre vio en mis ojos lo que yo misma aún no sabía, que amaba a mi captor. Nos dio su bendición, aun sabiendo que luchábamos en bandos opuestos. Poco después Heinrich murió, el duque sajón Lothar fue proclamado rey de Germania y al fin emperador del Sacro Imperio. Matilde regresó a Normandía, se casó con Godric de Anjou, y ahora desafía a su primo Esteban por el trono de Inglaterra. Serelinde abrió los ojos, asombrada. ¿Una mujer, una reina por derecho propio? ¿Y por qué no? Replicó Beata con orgullo. Es la única hija legítima del rey Enrique, aunque haya llenado el mundo de bastardos. No era fácil servirla, lo admito. Una niña mimada casada a los 12 años con un hombre de casi 30. Serelinde se incorporó con el ceño fruncido. Otro ejemplo de la locura de los matrimonios concertados. Su madre asintió con una sonrisa melancólica. Aquella historia familiar, que antes le parecía un cuento lejano, ahora era un espejo en el que veía su propio dilema. Pero si los Staufa vuelven a desafiar al emperador, dijo finalmente con un hilo de voz, mi padre y mis hermanos podrían enfrentarse a Tainar en el campo de batalla. Beata guardó silencio unos instantes. Luego con un suspiro respondió, sí, hija mía. Así sería. Y en ese silencio, Serelinde comprendió que el amor, por puro que fuera, no siempre bastaba para vencer al mundo. Capítulo 32. Los hermanos. Sois una sanadora mejor de lo que pensaba, dijo Tainar a Serilda a la mañana siguiente. Intentando suavizar la expresión agria de la vieja, añadió con una sonrisa fatigada, aunque espero que mi piel no quede permanentemente verde.
La anciana lo observó con un brillo pícaro en los ojos mientras retiraba la pasta de sinfito de su pecho. Mirad estos músculos, rió. Las heridas que lleváis habrían matado a un hombre más débil. Pero vos sois fuerte, joven, y tenéis mucho por lo que vivir. Tainar meditó sus palabras mientras ella tarareaba una melodía disonante, limpiándole las vendas con firme ternura. ¿Para qué tenía que vivir? Rodericksholm era una de las comarcas más fértiles del Tal de Mainz, aunque su padre había hecho poco por mantener su prosperidad. Él soñaba con mejorar las granjas, restaurar la casa solariega, y por un instante imaginó a Serelinde allí, recorriendo los campos, sonriendo entre sus gentes, su cabellera iluminada por la luz del amanecer. Pero la había desterrado de su vida. Aún así, su mirada seguía volviéndose hacia la puerta, esperando que ella apareciera. Con los progresos que habéis hecho probaremos con esto, anunció Serilda. Tainar apenas se dio cuenta de que la mujer sostenía una camisa limpia de lino. No era suya, pero parecía de su talla. Lo ayudó a incorporarse, levantando sus brazos uno por uno hasta deslizar las mangas. El sudor le perló la frente, hasta un gesto tan simple le arrancaba fuerzas. La curandera ajustó los lazos del cuello y tomó un frasco. «Abrid la boca», ordenó. Él obedeció. Tosió al tragar el amargo brebaje justo cuando la mujer añadió con naturalidad: «Fraulein Serelinde ha salido a pasear con su caballo». ¿Cómo podía saber ella lo que su corazón necesitaba oír? Antes de que pudiera responder, Serilda se apartó para avivar la llama del incensario. El aroma de romero quemado llenó la habitación, envolviéndolo en un calor apacible. «Inhalad el humo», dijo al volver dándole una palmada en el hombro. «Fortalece los huesos. Pronto volveréis a cabalgar ese hermoso animal vuestro». «Y después regresaré a casa», pensó Tainar mientras la mujer se marchaba con su cuenco de cataplasmas. El futuro sin Serelinde se abría ante él como un abismo sin fin. Cerró los ojos y evocó su imagen, cabalgando por los campos de Rodericksholm, inspirando respeto en los suyos, y luego, desnuda entre sus brazos, el cabello derramado sobre su pecho. El chirrido de la puerta lo devolvió a la realidad. Abrió los ojos, esperanzado, solo para encontrarse con los hermanos de Serelinde. Leo y Kenrick cruzaban el umbral. Tainar se incorporó con esfuerzo. «Os agradezco que me hayáis cedido vuestra habitación, Kenrick». El joven sonrió con timidez. «Llamadme Ken, por favor». «Lo prefiero». El ánimo de Tainar se alzó un poco. Los Arvendal eran una familia honorable, y le reconfortaba haber hallado amistad entre ellos. Leo, sin embargo, mantenía la expresión severa. «Serilda dice que os estáis recuperando», comentó, balanceándose sobre los talones con las manos tras la espalda. «Ha hecho milagros». «Me siento mucho mejor gracias a sus cuidados», repuso Tainar notando que la visita tenía un propósito más serio. «Imagino que mi padre ya os ha presentado nuestras disculpas», dijo Leo con formalidad. «Sí, y las acepto con gratitud», respondió Tainar. Ken, distraído, inspeccionaba la estancia. Se detuvo ante el incensario. «Romero», observó. «Sí», sonrió Tainar. «Y no os preocupéis, el olor desaparecerá en cuanto recupere vuestra habitación». «Me gusta», replicó Ken. «Endulza el aire». Tainar sonrió para sí. A pesar del aroma a sinfito y sudor, el muchacho hablaba con sinceridad. Pero aquellos dos no habían ido allí para hablar de hierbas. «Serelinde me contó que deseáis entrar al sacerdocio, Ken», dijo con interés. El rostro del joven se iluminó, pero su entusiasmo se desvaneció enseguida. «Sí. Aunque parece que no podré cumplir ese deseo». Leo le lanzó una mirada de advertencia, pero la curiosidad de Tainar ya estaba despierta. «¿Por qué decís eso?» Ken se sentó en el borde del lecho. «Mi padre dice que el emperador Lothar planea una campaña en el sur, contra el rey Roger de Sicilia. Necesitará todos los hombres disponibles. Quizá deba ir a la guerra». Un escalofrío recorrió a Tainar. Habló con cautela,
he oído rumores sobre las disputas por las tierras italianas. Leo intervino, más animado. El conflicto gira en torno al control del papado. El emperador apoya al Papa Inocencio, mientras Roger sostiene a Anacleto. Tainar escuchaba en silencio, reconociendo las tensiones que también agitaban su propio ducado. El duque Conrad, su señor, llevaba tiempo reclamando el título de rey de Italia y Germania. Aunque las alianzas habían cambiado, los Staufa jamás olvidaban sus ambiciones. Roger ha extendido su poder por el sur, añadió Ken. Gobierna Sicilia pero también Nápoles, la Puglia, Calabria. Y amenaza con invadir las tierras del Vaticano, completó Leo. Si logra someter a Roma, impondrá a su propio papa. Tainar percibió en el joven el mismo fuego retórico de su padre. No era momento de ironías. Si Roger tomaba Roma, el equilibrio del Sacro Imperio se desmoronaría, y el emperador marcharía al sur con su ejército. Entonces comprendió que Leo y Ken también serían llamados a la guerra. Y si eso ocurría, él mismo estaría allí. El destino, pensó con pesar, parecía decidido a entrelazar sus caminos, incluso en el campo de batalla. Capítulo 33. Voces de guerra. La casa entera parecía contener el aliento. Nadie hablaba en el comedor familiar, donde todos aguardaban el regreso del conde. Los enviados imperiales habían llegado aquella tarde, y cualquier decisión tomada tras su encuentro con el padre de Serelinde cambiaría el destino de todos, incluido Tainar. La servidumbre no se atrevía a servir la cena sin la orden del Graf Theuderic. Era extraño que llegara tarde. Serelinde percibía el nerviosismo de su madre en el leve crujido del lino entre sus dedos, doblando y desdoblando una servilleta sin descanso. Leo miraba fijamente la puerta, más serio que de costumbre. Serelinde adivinó que no era sobriedad sino inquietud, lo que apagaba su humor habitual. Ken, con la cabeza inclinada y las manos unidas en el regazo, murmuraba una oración. Ninguno de sus hermanos poseía el corazón de un guerrero, aunque los tres sabían empuñar la espada. Edran y Cristel, recién casados, permanecían juntos serenos. Serelinde los observó con una extraña mezcla de ternura y curiosidad. Su amiga de infancia ya no era una muchacha risueña, sino esposa. Su hermano, el serio y razonable Edran, era ahora un hombre casado. Quiso preguntar cómo se sentía dormir desnuda junto a un hombre, entregarse a él, pero sabía que jamás podría hacerlo. Su madre le había explicado la teoría de esas cosas, no los temblores del alma ni la dicha secreta de la piel. Su pensamiento voló a Tainar. No lo había visto desde el día anterior, y habría dado cualquier cosa por tenerlo allí, a su lado, solo para sentir su mano entre la suya. Aunque la había despedido, una voz en lo más hondo le susurraba que la amaba. «Hemos ido a ver a Rodericksholm», dijo de pronto Ken. Serelinde se enderezó. El corazón le dio un vuelco. «¿Está bien?», preguntó casi sin aire. «Parece que mejora», respondió Ken con serenidad. «Serilda está satisfecha». «Llevaba una de mis camisas», añadió Leo frunciendo el ceño. Serelinde sintió un nudo en la garganta al imaginar el esfuerzo que debió de costarle vestirse, pero su mente traicionera descendió hacia la línea de las sábanas. ¿Seguía desnudo bajo ellas? «Una camisa vieja», intervino Edran. «Serilda me la pidió. Supongo que somos de la misma talla». «Ha sido un gesto amable, hijo», dijo su madre con una sonrisa cálida. Cristel sonrió también y lanzó a Serelinde una mirada cómplice, que hizo que la joven bajara los ojos sonrojada. «Gracias, Edran», murmuró. «¿Y por qué tanto interés?», saltó Leo con aspereza. «¿Aún sueñas con el Franco?». Leofric, advirtió su madre con voz firme. Era un tono que rara vez usaba. Serelinde lo disculpó con calma. «No pasa nada. Está tan preocupado como todos nosotros». Horas antes, la casa había estado llena de alegría. Habían celebrado una boda en tiempos de paz,
aunque ahora comprendía que su padre ya debía de saber las noticias que amenazaban esa paz. Seguro que Lothario y el duque Heinrich habían hablado de Roger de Sicilia en el banquete. El sonido de pasos interrumpió sus pensamientos. Cuando su padre entró en la estancia con el rostro pétreo y los hombros cargados de responsabilidad, el silencio se volvió absoluto. Todos se alzaron ligeramente, y hasta el aire pareció detenerse. Theuderic Arvendal tomó asiento, asió la mano de su esposa y dijo con gravedad: «El emperador ha decidido. La campaña contra Roger de Sicilia comenzará dentro de 2 meses». El silencio que siguió pesó como una losa. «El duque Heinrich marchará con él», añadió, «y como su vasallo debo enviar a mis hombres a la guerra». Cristel se cubrió el rostro y rompió a llorar. Edran la rodeó con el brazo. Leo tragó en seco, y Ken siguió orando con los ojos cerrados. Una lágrima rodó por la mejilla de su madre. Serelinde sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Sabía lo que eso significaba. Su padre y sus hermanos partirían y Tainar, el hombre al que amaba sin remedio, probablemente también. En el fondo, siempre había sabido que ese amor sería su destino y su condena. Aún así, lo entendió con claridad repentina. No se había equivocado al elegirlo. Si existía alguna manera de salvar los obstáculos que los separaban, Liraina, las alianzas, la guerra, ella estaba dispuesta a luchar por él. Abrió la boca para hablar, pero su padre la interrumpió con una tos seca. «El emperador ha solicitado un encuentro con los Staufa», anunció. Con su apoyo, la victoria sería más segura. El corazón de Serelinde se detuvo. «¿Ha pedido que los invitemos aquí?», continuó él. «Friedrich y Conrad. El emisario de los Staufa ya se encuentra bajo nuestro techo». Serelinde comprendió de inmediato el alcance de aquella orden imperial. Nadie podía rechazar una petición del emperador. Y los Staufa, claro está, habían olvidado que el enviado que habían mandado a esa boda era el hombre que acababa de robarle el corazón. Capítulo 34. El beso. Tainar se aferró al colchón intentando regular la respiración antes de volver a recostarse. El breve trayecto hasta el guardarropa había sido tan agotador como una peregrinación. Serilda lo hacía beber tanto té que empezaba a pensar que la vieja hechicera se divertía con su tormento. El silencio reinaba en la estancia cuando escuchó la puerta abrirse con cautela. No había luz, pero sus ojos ya se habían acostumbrado a la penumbra y no necesitó verla para saber que era ella. «Serelinde». El aire olía aún a romero, pero sobre el aroma de las hierbas flotaba otro, más dulce, el perfume del madroño y el caprifolio que ella solía llevar en el cabello. Aquel perfume, lo supo, quedaría para siempre entre los pliegues de su memoria. Serelinde permaneció junto a la puerta, respirando con nerviosismo. Él no se movió. Su cuerpo, sin embargo, sí respondió traicionándolo con la intensidad del deseo. Tiró de las sábanas para cubrirse, aunque de poco servía. No había muro que pudiera contener el fuego que aquella mujer había encendido en él. Ella dio un paso al frente. «Sé que estás despierto», susurró, «pero debo decirte algo». Tainar contuvo el aliento. Quizá venía a despedirse, a elegir la lealtad antes que el amor. «He tomado una decisión», dijo ella con voz temblorosa. «Te elijo a ti, Tainar. Me he enamorado de ti». Sus palabras se clavaron en su pecho con la fuerza de una plegaria. «Si existe un modo de estar juntos, lo seguiré. Dejaré mi casa, mi nombre, todo», añadió, y el sollozo que rompió su voz lo desarmó. «Ven», murmuró él, la voz quebrada por la emoción. «Ven conmigo». Ella vaciló. Entonces él, desafiando el dolor, se incorporó, extendiendo una mano en la oscuridad. «Ven», repitió más suave. Serelinde dio otro paso y sus dedos se encontraron. En aquel simple contacto carne con carne, algo se unió entre ellos, algo que ninguna guerra podría deshacer. «No importa lo que nos separa», dijo Tainar con un suspiro. «Te juro que serás mía,
de la única manera que un alma puede pertenecer a otra. Has traído la luz a mi oscuridad, Serelinde. Ella alzó el rostro hacia él, los ojos brillando en la penumbra. Bésame, susurró. El corazón de Tainar estalló en el pecho. Quiso advertirle, quiso decirle que apenas podía sostenerse, pero ya era tarde. Ella se inclinó y sus labios se encontraron en un roce tembloroso, dulce, temeroso. Era el primer beso de ambos y sin embargo contenía siglos de espera. «Sabes a miel», murmuró él contra su boca. «Y tú a hierbas amargas», respondió ella con una sonrisa temblorosa. Como si el bosque te hubiera reclamado para sí. Volvieron a besarse y esta vez el beso fue más profundo. La timidez dio paso a un ardor que los envolvió por completo. Las manos de Serelinde se deslizaron por su cuello, y el mundo entero pareció desvanecerse, reducido a la tibieza de dos almas que se encontraban. Tainar respiró con ella como si compartieran un mismo aire. Cuando sus frentes se unieron, apenas un hilo de voz rompió el silencio. «Si los dioses nos separan, buscaré el camino hasta ti», susurró ella. Él la sostuvo con el cuerpo herido y el alma encendida. «Entonces que me maldigan los cielos», dijo, «porque no dejaré de buscarte». En la quietud de la noche, el rumor del río se mezcló con el latido de sus corazones. Ninguno sabía qué les aguardaba al alba, pero los dos comprendieron que desde ese instante sus destinos estaban entrelazados. Capítulo 35. Amigo o enemigo. La visita furtiva a la habitación de Tainar la dejó con el alma en vilo. Aquella noche Serelinde soñó con sus besos, con el roce de su pulgar sobre su piel, con la fuerza de sus manos y el fuego que despertaban. Pero los sueños se tornaron pesadilla. Vio a Tainar caer en el campo de batalla o peor aún, tendido junto a otra mujer. Aún así se aferró a sus palabras: «Te amo. Jamás haré nada que te cause dolor». Era lo único que podía sostenerla. Llegó tarde al desayuno, los pasos pesados, el corazón encogido. Solo su madre y Cristel estaban todavía a la mesa. «¿Mis hermanos siguen dormidos a estas horas?», preguntó, temiendo que el rubor delatara su desvelo. Cristel, con una sonrisa forzada, le sacó la lengua. «Tus hermanos están entrenando. Han partido al alba», dijo fingiendo alegría. Serelinde percibió el temblor en su voz. Edran partiría pronto hacia Italia, convocado por el emperador. El tiempo que les quedaba era breve. Una súbita certeza le heló la sangre. «¿Padre también marchará con el ejército?», susurró. El silencio de su madre fue más elocuente que cualquier palabra. «Por supuesto», respondió al fin. «Tu padre jamás enviaría a sus hijos a luchar en una guerra que él mismo no estuviera dispuesto a afrontar». Serelinde se aferró al borde de la mesa. «Entonces quedaremos solas», murmuró con un hilo de voz. El miedo le cerraba la garganta. La idea de perder a su padre, a sus hermanos y a Tainar la hacía sentir como si el mundo se desplomara. «Calmate, hija», dijo su madre con firmeza pero sin dureza. «La desesperación no salva a nadie». Serelinde asintió, avergonzada. Cristel lloraba en silencio. «Perdóname, madre. Estoy asustada, eso es todo». Tomó la mano de su amiga. «No es justo. Acaban de casarse y ahora Edran debe partir. Y Leo y Ken, ellos nunca desearon ser soldados». El sonido de la puerta la sobresaltó. Su padre entró con paso seguro, impecable en su porte, como si ya vistiera la armadura invisible de la responsabilidad. «A veces», dijo mientras tomaba asiento, «cuando la diplomacia fracasa, los hombres deben luchar por aquello en lo que creen». Serelinde lo observó en silencio. Sabía que las negociaciones con los Staufa lo mantenían ocupado, y que el destino de muchos dependía de aquel encuentro. «Si Friedrich y Conrad aceptan la invitación», añadió sirviéndose un trozo de venado frío, «tardarán unas 2 semanas en llegar. Para entonces, su emisario debería estar ya recuperado». Serelinde sintió un nudo en la garganta.
No entendía por qué el estado de Tainar parecía importar tanto a su padre. El conde masticó en silencio, luego levantó la vista hacia ella. Quizá para entonces esté lo bastante sano para viajar con ellos, ya sea como aliado o como enemigo. Sus ojos se clavaron en los de su hija. Por ahora, debemos considerarlo lo segundo. Serelinde bajó la mirada. El corazón le ardía de culpa. Porque, aunque lo negara 1000 veces, sabía que su lealtad ya no pertenecía solo a su casa, sino a un hombre que el mundo llamaba enemigo. Capítulo 36. La llama y la vid. Tainar ardía de frustración. Sus sentimientos por Serelinde habían nublado su juicio. O quizás Serilda había vertido algo más que círculo de lis en su té. No encontraba otra explicación al hecho de haber revelado al conde Teudric la decisión del emperador. El ataque contra Roger de Sicilia se lanzaría en menos de 2 meses. Esa imprudencia era imperdonable. ¿Qué demonio lo había poseído para hablar de más? Toda la noche lo había perseguido el recuerdo del cuerpo de Serelinde, su voz temblorosa, cuando le confesó su amor. La había soñado entre sus brazos, bajo él, con una ternura tan ardiente que rozaba la locura. Pero al amanecer, la fantasía se disipó, sustituida por la vergüenza. La visita del conde de Arvendal lo tomó por sorpresa. El hombre había mostrado su pesar por la partida inminente de sus hijos hacia la guerra, pero en su mirada había algo más, una chispa de sospecha. Solo Serelinde podía haberle contado lo que él sabía del plan imperial. Tainar, que siempre había medido cada palabra, se dio cuenta de que sin querer también había delatado a la joven. Había dejado entrever que ella había estado en su habitación la noche anterior. Su propio descuido lo había traicionado. Debería haber aclarado que su lealtad hacia los Staufa era débil, pero tal admisión solo habría avivado la desconfianza del conde, un hombre que despreciaba la deslealtad más que la muerte. Y él, Tainar de Rodericksholm, no podía olvidar que su condado yacía bajo el ducado de Frankenland, el corazón de los Staufa. ¿Sospechaba Teudric Arvendal que su hija estaba dispuesta a renunciar a su linaje por un enemigo? El pensamiento lo atormentó. Era un huésped indefenso en la casa de un hombre al que respetaba, pero que no dudaría en matarlo si creyera que había mancillado la honra de Serelinde. Por un instante Tainar pensó en confesarle la verdad, que amaba a su hija con toda el alma. Pero, ¿qué podría importar eso a un guerrero endurecido por la guerra? Había jurado a Serelinde que jamás dañaría a su familia, pero sabía que las promesas se desvanecen en el fragor del combate, cuando el acero y la sangre confunden la voluntad. Si alguna vez su espada llegaba a cruzarse con la de un Arvendal, su amor moriría con ellos. Esa certeza lo consumía más que el dolor de sus heridas. Capítulo 37. El jardín del destino. Las fuerzas de Tainar regresaron poco a poco en los días siguientes. La fiebre lo había abandonado, pero su corazón seguía en un temblor inquieto. Serelinde no había vuelto a visitarlo. Serilda le permitía levantarse solo para breves paseos por la habitación, siempre bajo su mirada vigilante. Temía que si caía, la arrastrara con él. Excepto los sirvientes que llevaban la comida, solo Draeg y Widar cruzaban su puerta. Cuando la vieja sanadora se ausentaba, los hacía montar guardia afuera y aprovechaba para ensayar sus pasos, testarudo, decidido a no mostrarse débil. Los Arvendal lo mantenían aislado y no los culpaba. Para ellos, seguía siendo un enemigo. Cuanto antes partiera, mejor para todos. Todos menos para él. Y para Serelinde. Su corazón se encogió cuando Serilda entró acompañada por sus hombres. Draeg traía una muda limpia, doblada con esmero. «El conde Teudric os convoca», dijo ella con su habitual sequedad. «Le aseguré que estáis lo bastante fuerte para caminar». El anuncio bastó para enturbiar su ánimo. Presentarse ante el padre de Serelinde oliendo a convalecencia no era el modo en que hubiera querido enfrentarlo.
Pero sus temores se disiparon cuando 2 criados trajeron una gran tina de madera humeante. «Os haremos presentable», rió Serilda, arrancándole el lienzo que lo cubría. Draeg le sostuvo el brazo mientras la vieja retiraba con cuidado las vendas de su costado. El vapor perfumado del agua lo envolvía tentador. «No pensaréis que voy a bañaros yo», gruñó la mujer antes de salir. «Os dejo en manos de vuestros hombres». Tainar suspiró aliviado. Había compartido tiendas de campaña con sus soldados, la desnudez no era novedad. Con esfuerzo se hundió en la tina y sintió que la vida regresaba con el calor. Los moretones se habían difuminado, el agua aliviaba su cuerpo pero no el peso en su pecho. Mientras Draeg le vertía agua sobre la cabeza, él pensaba en Serelinde. ¿Cuántas veces había soñado con bañarse con ella, con enredar sus dedos en su cabello y besar la curva de su cuello? Pero esos sueños eran humo. El optimismo que lo había sostenido se marchitaba lentamente. Cuando estuvo limpio y vestido, con el cuerpo vendado y el ánimo más firme, Serilda reapareció. «Estáis presentable», dijo recorriéndolo con la mirada. «Demasiado, quizás». No me extraña que Fraulein Serelinde se detuvo en seco al notar la expresión de Draeg. En fin, los dermápteros hicieron su trabajo. Tainar la siguió fuera con un nudo en el estómago. El aire del pasillo le resultó pesado, como si avanzara hacia su juicio. Y en efecto, cuando cruzó el umbral del salón, halló frente a sí a todos los hombres de la familia Arvendal. Serelinde rondaba inquieta cerca de la cámara de Edran, sabiendo que su padre había mandado llamar a Tainar. «¿Qué te parece?», preguntó Cristel desde una silla nueva, cubierta por un bordado de flores. Serelinde parpadeó, distraída. «¿El qué?». «La habitación», aclaró ella, señalando el lecho con orgullo. «He traído algunas de mis cosas». Solo entonces Serelinde notó los cambios, el tapiz de damasco, los cojines, el aroma a hierbas dulces, el orden casi doméstico. Todo hablaba de vida compartida, de intimidad recién estrenada. Se sintió súbitamente avergonzada por haber pasado días pensando en Tainar, en cómo colarse de nuevo en su habitación mientras ignoraba la felicidad callada de su hermano. «Huele mejor», dijo con una sonrisa forzada. «Y está más limpio», rió Cristel. «Los hombres son criaturas desordenadas». Serelinde pensó en Edran y no pudo imaginarlo así, pero calló. En su mente, la imagen de Tainar desplazó todo lo demás, su casa en Rodericksholm, su sonrisa, la promesa de su voz cuando le juró que la amaba. De pronto, un pensamiento helado la cruzó. «¿Dónde está Edran?», preguntó. Cristel vaciló. «Con Leo y Ken». «¿Y ellos?», insistió Serelinde. «Con tu padre», murmuró la joven bajando la vista a su bordado. El corazón de Serelinde dio un vuelco. Tainar debía sentirse como una bestia acorralada por cazadores. Aquella reunión no sería una conversación sino un juicio. Y ella, la causa de todo, quedaba excluida. Con un bufido de indignación se alzó del asiento. «Hombres», murmuró entre dientes saliendo a paso rápido. «Todos condenadamente iguales». Capítulo 38. Convocado ante el conde. Tainar mantenía las manos entrelazadas tras la espalda, balanceando apenas el peso de un pie al otro. Frente a él, los 3 hermanos Arvendal lo observaban con gesto adusto, los brazos cruzados como jueces silenciosos. Solo Ken, con el ceño fruncido y la mirada esquiva, parecía menos convencido de aquella confrontación. Aún así, Tainar se sintió como un zorro rodeado por sabuesos ansiosos. El conde, sin una sombra de sonrisa, señaló una silla. «Por favor, siéntate, Tainar». Aquel uso de su nombre lo sorprendió, era un gesto de cortesía, quizás incluso de respeto. Pero ninguno de los presentes tomó asiento. Ser el único sentado lo colocaba en desventaja, aunque sus costillas no le permitían mantenerse en pie por mucho tiempo. Se inclinó levemente y obedeció. Los hermanos se colocaron tras él como una muralla. El sudor le corría por la espalda, pero no temía por su vida,
Si hubiesen querido matarlo, ya lo habrían hecho. No, el filo que pendía sobre su cabeza era otro. El conde podía sentenciar algo peor que la muerte, que nunca volvería a ver a Serelinde. El noble caminaba de un lado a otro, 4 pasos en una dirección, 4 en la otra. Por fin se detuvo frente a él. El emperador y el duque Heinrich llegarán dentro de 3 días. Tainar alzó la cabeza desconcertado. Aquello solo podía significar que esperaban su partida antes de su llegada. Vendrán también los hermanos Staufa, añadió el conde. El corazón de Tainar se detuvo un instante. ¿Los duques Friedrich y Conrad? ¿Aquí? Para una reunión, confirmó Teudric Arvendal sin apartarle los ojos de encima. El peso de la realidad cayó sobre Tainar como un rayo. Había permanecido demasiado tiempo aislado, ajeno al rumor de la política y la guerra. La campaña contra Roger de Sicilia, murmuró. No necesito recordarte, repuso el conde, la importancia de asegurar el apoyo de los Staufa si queremos mantener Roma lejos de las garras del rey normando. Por supuesto, dijo Tainar tratando de adivinar el propósito real de aquella cita. Entonces el conde se inclinó apenas hacia él. Te hablo como a un alemán que desea preservar el imperio en manos alemanas, y como a un hombre que pretende a mi hija. Hubo un leve movimiento a su espalda, una tos reprimida. Tainar sintió hervir la sangre. No podía permanecer sentado bajo aquella insinuación de traición. Se aferró a los brazos de la silla dispuesto a incorporarse, pero el conde se adelantó, tomando asiento frente a él. Escúchame, dijo en voz grave haciendo callar a sus hijos con una sola mirada. Ellos están aquí solo porque aman a su hermana. Y yo también, respondió Tainar con una sinceridad que le ardía en el pecho. No haría jamás nada que pudiera dañarla. La amo. Pero ya os hable con acento agudo de Liraina Ridmark. Si existe una manera de resolver ese asunto, la encontraré. Edran fue el primero en romper el silencio. ¿Y en cuanto a los Staufa? Tainar no se volvió temiendo que el movimiento reavivara su dolor, pero su voz fue firme. Soy vasallo del duque Conrad. Sea cual sea su decisión frente a Roger, mi deber es seguirle. Le debo lealtad. El silencio que siguió fue denso. Luego, en los labios del conde apareció una sonrisa apenas perceptible. Mi hija ha elegido bien. Me alegra ver que eres un hombre de honor. Confiemos entonces en que Lothar consiga atraer a los Staufa a su causa con nuestra ayuda. Tainar no se hacía ilusiones. Conrad Staufa no escucharía consejo alguno, y mucho menos el de un convaleciente. Pero cuando el conde se levantó y le tendió la mano, él aceptó el gesto con respeto, obligando a sus piernas a sostenerlo. Los hermanos se acercaron a saludarlo, y en ese preciso instante Serelinde irrumpió en la sala como un vendaval. ¿Qué significa todo esto?, exclamó, tomando el brazo de Tainar y lanzando una mirada fulminante a sus hermanos. Él intentó calmarla con una caricia en la mano, pero ella se apartó, temblando de indignación. Me avergüenzo de vosotros, clamó. 3 contra un hombre herido. Sois unos chacales. El conde la observó con serenidad y sonrió. ¿Por qué te ríes, padre?, protestó Serelinde con la voz quebrada. Es cruel. ¿Yo amo a Tainar? Entonces las risas llenaron la estancia. Los hermanos, el padre, incluso el propio Tainar, que apenas se permitió una mueca dolorida para no forzar sus costillas. ¿Qué?, balbuceó ella desconcertada mientras él la rodeaba con un brazo. Sabemos que lo amas, hija, dijo el conde. Y él te ama a ti. Trabajaremos juntos para superar el obstáculo de los Staufa. Serelinde, aún temblando, sonrió entre lágrimas. Sin embargo, añadió el conde con gravedad, Tainar deberá resolver por sí mismo el asunto de Liraina. El rostro de ella se ensombreció un instante, pero enseguida apoyó la cabeza contra el pecho del hombre que amaba, rodeándolo con los brazos. Todo saldrá bien, susurró. Por primera vez desde su herida, Tainar sintió el cuerpo de Serelinde contra el suyo.
Ella seguía temblando, y sin embargo su miedo lo reconfortó más que cualquier bálsamo. En ese abrazo tembloroso comprendió que por primera vez en mucho tiempo tenía algo, alguien, por lo que merecía luchar. Capítulo 39. El pacto de la cascada. Para su sorpresa, Tainar fue invitado a compartir la mesa con los Arvendal. «Agradezco vuestra hospitalidad, mi señora», dijo inclinando la cabeza ante la condesa mientras tomaba asiento. Pese a los mechones grises que ya asomaban en su cabello, era evidente que Serelinde había heredado de ella la luz dorada del pelo y aquella sonrisa que parecía encender la estancia. «No hay de qué», respondió la condesa con amable firmeza. «Pero vos y mi hija no podéis sentaros juntos, ni consideraros aún prometidos». Serelinde enrojeció hasta las orejas, y la mirada que le lanzó desde el otro extremo de la mesa bastó para hacerle temblar el pulso. «Por supuesto», repuso Tainar con una sonrisa traviesa disimulando un guiño. Durante los 2 días siguientes disfrutó de la calma de la casa, de la charla ligera, de la vida familiar tan ajena a la rigidez de su propio hogar. Le fascinaba el humor espontáneo de Serelinde, su rubor fácil, la naturalidad con la que trataba a sus hermanos. Aquella calidez doméstica era un lujo que no recordaba haber conocido. Su cuerpo sanaba poco a poco, respirar dolía menos, reír ya no le partía las costillas. Serilda, satisfecha, declaró que estaba listo para cabalgar un rato. Volver a montar a Lioni fue como reencontrarse con un viejo amigo. El caballo avanzaba despacio, sabio sin exigirle esfuerzo. Serelinde, radiante, cabalgaba junto a él sobre Mor, orgullosa de los progresos del animal. Juntos siguieron un sendero que bordeaba el río, conversando de todo y de nada. Él le habló de Rodericksholm y de la verde llanura del Maine. Ella le contó la historia improbable de cómo sus padres se habían conocido, las victorias de su padre en Andernach y Welfesholz y el trágico primer matrimonio que casi había destruido a la familia. Al oírla, Tainar sintió un escalofrío. No se atrevieron a pronunciar el nombre de Liraina, pero su sombra estaba siempre entre ellos, silenciosa y obstinada. Más tarde, Tainar pasó largas horas dialogando con el conde y con Edran. Agradecía que las conversaciones fueran sentados, la postura erguida aún le costaba. «Apenas conozco a Friedrich Stauffa», les explicó, «pero si es como su hermano Kunrad, el orgullo por su linaje guía cada una de sus decisiones». «¿Y cumplirán su juramento al emperador Lothar?», preguntó Edran. Tainar pensó en la furia que esa pregunta habría despertado en su propio padre, y sonrió con ironía. «Dudo que los Stauffa hayan renunciado del todo a sus ambiciones. Creen que el trono imperial les pertenece por derecho de sangre. Como nietos del emperador Enrique V nunca aceptaron de buen grado la elección de Lothar». El conde asintió con gesto grave, acariciándose la barba. «Pero», añadió Tainar, «no creo que deseen pasar a la historia como hombres que rompieron un juramento solemne». La familia se reunió para la cena el día en que se esperaba la llegada del emperador y de su séquito. La demora de la comitiva había tensado los nervios de todos. Nadie tenía hambre. Beata Arvendal, agotada tras horas de dirigir cocineros y criados, se mantenía erguida solo por orgullo. Serelinde y Cristel habían intentado ayudarla, pero su energía era arrolladora, como un vendaval que nadie podía seguir. Edran tamborileaba los dedos sobre la mesa. Cristel disimulaba la irritación con una sonrisa resignada. Leo y Ken jugueteaban con la comida. Serelinde apenas probó bocado. Observaba a Tainar, notando que su postura rígida delataba el dolor que aún lo atormentaba. Cuando le sonrió, él no se atrevió a corresponderle. Solo el conde parecía tranquilo, devorando un trozo de venado con buen ánimo. «Good», exclamó satisfecho. «Es el ciervo que el emperador abatió con su primera flecha. Buen presagio. Lástima que no esté aquí para disfrutarlo. Pero llegará mañana, sin duda». Tainar levantó la mirada hacia Serelinde. «Recuerdo bien aquel día de caza», dijo con voz baja, y en su mirada ella vio reflejado el mismo recuerdo,
la cascada, la risa, el deseo. Parecía un sueño lejano, pero le devolvió esperanza. Cuando terminaron, la condesa los animó a retirarse temprano. Mañana necesitaremos mentes frescas y corazones serenos, dijo. Lo dudo, susurró Serelinde a Tainar cuando quedaron solos. Se levantó y pasando detrás de él, apoyó las manos sobre sus hombros. Él cerró los ojos mientras los pulgares de ella trazaban círculos lentos sobre sus músculos tensos. Es una sensación deliciosa, murmuró él. Solo temo que te hagas daño cargando conmigo. No lo haría, replicó ella suavemente. Él inspiró hondo conteniendo un estremecimiento. Ojalá pudiera prometerte que siempre estaré aquí para sostenerte, Serelinde. Pero mientras no resolvamos. Liraina, completó ella. Él asintió con pesar y luego tomó su mano, rozando sus nudillos con un beso. ¿No deberíamos quedarnos a solas? Sería faltar al respeto a tus padres y si sigues tentándome no me conformaré con besar tu mano. Serelinde lo miró con ternura y deseo. ¿Te deseo, Tainar? Pero tienes razón. Sonrió con melancolía. Duerme tranquilo sabiendo que, pase lo que pase en los días por venir, te amaré siempre. Gute Nacht, mein Herz. Él la siguió con la mirada mientras se alejaba. Y comprendió que esa despedida, tan sencilla y tan pura, lo había marcado más hondo que cualquier beso. Capítulo 40. Llegada a deshoras. Tendido en la cama, Tainar observaba las vigas oscuras del techo. Serelinde le había deseado una buena noche, pero sabía que el sueño no llegaría. A su lado, Draeg roncaba junto al fuego, tal vez el único en toda la casa que lograba descansar. Debía de ser medianoche cuando un estrépito recorrió el pasillo, lo bastante fuerte para sobresaltar incluso a su escudero. Tainar se incorporó, se cubrió con la túnica de dormir, una prenda sencilla, traída de su pabellón junto al resto de su ropa, y abrió la puerta justo cuando Edran levantaba la mano para llamar. Los sirvientes corrían de un lado a otro, con las túnicas mal abrochadas y el miedo o la prisa en los ojos. ¿Qué ocurre?, preguntó Tainar. Han llegado, respondió Edran jadeante. ¿A estas horas?, se asombró él. Un retraso en el camino. Vamos, debemos recibirlos. Ponte las botas. Una túnica no era atuendo digno para saludar a un emperador, pero Edran vestía de forma similar, así que Tainar se calzó apresuradamente con ayuda de Draeg y lo siguió fuera. En el vestíbulo, las mujeres de la casa aguardaban. Serelinde, enfundada en un camisón blanco que la cubría del cuello a los pies, con el cabello recogido bajo una cofia, le pareció más deseable que nunca. Aún velada por la modestia, resplandecía. Cuando la condesa vio a Tainar y Edran salir, ordenó enseguida a las jóvenes volver adentro. Preparad comida, necesitarán calor y sustento. Serelinde hizo un mohín, pero alcanzó a saludarlo con un leve movimiento de los dedos antes de desaparecer tras la puerta. Tainar sonrió para sí y apartó la vista hacia el campo. El prado donde días antes había cabalgado con Serelinde era ahora un hervidero de antorchas y movimiento. Hombres descargaban equipaje, montaban tiendas, calmaban caballos y asnos inquietos, encendían fuegos apagados por el viento. Un ejército de sombras se desplegaba bajo la luna. Entre aquel caos distinguió al emperador Lothar y al conde Teudric avanzando hacia la casa. El soberano parecía tenso, aunque era comprensible. El viaje había sido largo y la noche fría. Tainar no tuvo tiempo de cambiarse. Inspiró hondo, se arrodilló ante él y bajó la cabeza, ignorando la punzada que le atravesó el pecho. Vuestra Alteza, dijo con voz firme. Levantaos, Rodericksholm, replicó Lothar. Teudric me ha contado de vuestras heridas. Tainar se incorporó con lentitud, sorprendido de que, entre tantos asuntos de estado, el conde hubiera mencionado su nombre. La familia Arvendal me ha cuidado con generosidad. Me recupero bien. Good, asintió el emperador. No puedo permitir que se ataque a mis enviados.
El duque Heinrich será informado y los culpables castigados. Tainar inclinó la cabeza, desconcertado ante aquel reconocimiento. No se consideraba un hombre importante, pero las palabras del emperador encendieron una chispa de orgullo. Mientras Lothar se dirigía a Edran, él volvió la vista al campamento. Entre las antorchas, Heinrich el Fiero, el poderoso duque heredero del trono imperial, estaba sentado en un tronco, con las piernas extendidas y el hijo dormido en brazos. Aquel hombre que hacía temblar a media Germania, tenía también un rostro humano. No está demasiado complacido, rió Lothar con un destello de humor. Su tienda ha quedado más lejos de la casa que la de los Staufa. Tainar sonrió para sí. Tendría que felicitar a Widar. Sin proponérselo, su segundo acababa de irritar al hombre más orgulloso del imperio. Capítulo 41. Un juego en espera. Serelinde y Tainar continuaron sus paseos a caballo, aunque debían tomar rutas más largas y ocultas para llegar al río. Por consejo de la madre, Leo y Ken los acompañaban, lo que hacía difícil hablar con libertad. Aún así, la mera presencia de Tainar a su lado bastaba para que el corazón de Serelinde se aligerara. La joven no ocultaba su curiosidad por las reuniones oficiales a las que él había sido convocado desde la llegada del emperador 3 días atrás. ¿Vais a contarme de qué habéis hablado?, preguntó finalmente mientras sus monturas bebían del Elba. También nosotros querríamos saberlo, añadió Leo sin rodeos. Tainar sonrió con ironía. Me preguntaba cuánto tardaríais en decirlo. Calló un momento, buscando las palabras adecuadas. Era difícil hablar abiertamente. No comprendía del todo por qué el emperador se interesaba tanto por sus opiniones sobre la campaña italiana. Heinrich, en cambio, apenas le había dirigido palabra, salvo algunos gruñidos al interrogarlo sobre el ataque sufrido. Hemos discutido de estrategia, respondió finalmente. ¿Para Italia?, inquirió Ken. Sí, al principio me mostré reservado. No deseo que los Staufa crean que he ofrecido ayuda a un enemigo potencial. Si es que llegan, murmuró Leo. No creo que vengan. Tainar también lo temía. Los duques llevaban 2 días de retraso. Si decidían no acudir, solo significaría una cosa: Arvendal y Rodericksholm se encontrarían enfrentados en una nueva guerra. Serelinde hablaba de destino, de un lazo que los unía más allá del deber, pero él no podía permitirle abandonar a los suyos. No mientras el asunto de los Ridmark siguiera abierto. Ella, sin embargo, lo miró con esa obstinada fe que lo desarmaba. Vendrán, afirmó con firmeza. Deben hacerlo. Al regresar al castillo, Tainar se despidió de Serelinde con una reverencia y un beso sobre los nudillos. El gesto, aunque breve, bastó para que ella sintiera el temblor en su pecho. Hasta luego, Fraulein Serelinde, murmuró él, con una leve sonrisa. Ella lo siguió con la mirada mientras se alejaba por el pasillo hacia los aposentos del conde. Leo y Ken se ocuparon de los caballos, y Serelinde esperó a que el último sirviente se perdiera entre los establos. Su hermano mayor se detuvo entonces, con un aire incierto. No es justo, dijo de pronto. ¿Qué cosa?, preguntó ella desconcertada. Él hundió la punta de la bota en la grava. ¿Tú y Tainar? Es evidente que es un hombre honorable, y que lo amas. Pero, levantó la vista con un dolor que le geló el corazón. ¿Qué pasará si uno de nosotros tiene que luchar contra él? Serelinde apoyó las manos en sus hombros. Nada cambiará eso, Leo. Pase lo que pase, sois mis hermanos y os querré siempre. Él apretó la mandíbula. ¿Incluso si uno de nosotros mata al hombre que amas? Un nudo de angustia le cerró la garganta. Antes de poder responder, Ken apareció jadeante. Vaya, suena grave, bromeó con esa serenidad que lo hacía parecer ajeno a toda sombra. Leo le lanzó una mirada molesta. ¿No ibas a ocuparte de los caballos? Lo hacía hasta que llegó Widar, replicó Ken encogiéndose de hombros. El mozo de cuadra le teme más a él que a mí.
Serelinde sonrió con ternura ante su inocencia. De todos sus hermanos, Ken era el menos hecho para la guerra. Su alma pertenecía a los libros, no a la espada. «Estabais hablando de la campaña, ¿verdad?», preguntó él, con una chispa en los ojos. «No os preocupéis. He rezado por esto. Todo saldrá bien». Y silbando despreocupado, se alejó hacia el patio. «Ojalá tenga razón», murmuró Leo. Serelinde tomó su brazo tratando de creerlo también. «Tal vez sepa algo que nosotros ignoramos». Él alzó la vista hacia el horizonte. Sus ojos se estrecharon. «Mira», dijo señalando hacia las colinas. «¿Polvo en el aire?» Un grupo grande de jinetes. Serelinde sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Los Staufa? Leo asintió con gravedad. «Han llegado». Y el aire, hasta entonces sereno, pareció cargarse de un presagio antiguo, como si la tierra misma contuviera el aliento ante el encuentro que decidiría sus destinos. Capítulo 42. El caballero de Rodermark. Serelinde irrumpió en el gran salón con las mejillas encendidas y el aliento entrecortado. «Están aquí», exclamó. Sus hermanos llegaron justo detrás. «Están entrando en el valle», añadió Leo todavía jadeante. El conde, el emperador y el duque se pusieron en pie. Tainar, sentado junto al fuego, sintió cómo la sangre se retiraba de su rostro. No estaba seguro de que sus piernas lo sostuvieran. No era un hombre dado a las plegarias, pero en los últimos días había rogado con fervor que los Staufa acudieran. Y ahora el día del juicio se alzaba ante él. Los días venideros decidirían más que su destino y el de Serelinde. Sobre sus hombros pendían alianzas y rupturas que marcarían el porvenir de Alemania y de Italia. «Manteneos serenos», ordenó el emperador, aunque su voz traicionaba la tensión. «Los recibiremos con la dignidad que merecen». Heinrich soltó un bufido, tomó de un brazo a su hijo, que sollozaba entre los juguetes, y salió del salón con paso marcial. El emperador lo siguió poco después, dejando tras de sí un silencio denso como una tormenta contenida. El conde se volvió hacia Tainar y le tendió la mano. «Ahora nos toca a nosotros, Tainar», dijo con tono grave pero amable. Arvendal había sido elegido como sede de aquel encuentro por la reputación de su señor como hombre de paz, un hábil mediador. Pero en los últimos días había quedado claro que también Tainar sería llamado a interceder, a tender un puente entre dos mundos que se miraban con recelo. Su propio padre habría considerado aquello una traición, una deshonra a los Staufa. Y sin embargo, Tainar se sentía sorprendentemente seguro. En la casa de Teudric Arvendal había aprendido que el mundo rara vez se dividía entre luz y sombra, que a veces la verdad se hallaba en el gris incierto que las unía. Aceptó la mano del conde y se incorporó con cautela. Fue entonces cuando Serelinde, hasta ese momento inmóvil junto a la puerta, pareció despertar de su estupor. En un impulso cruzó la estancia y le echó los brazos al cuello. «Serelinde», la reprendió su padre aunque sin dureza. Ella se aferró a Tainar como si el aire mismo le faltara. «No puedo evitarlo, padre», susurró. «Tengo tanto miedo». Tainar la sostuvo entre sus brazos, sintiendo cómo su temblor se contagiaba al suyo. En medio de la inminente tempestad, aquel abrazo fue su única certeza. Capítulo 43. La promesa de Arvendal. Cuando los hermanos Staufa se acercaron al castillo, el conde Teudric sugirió al emperador que Tainar encabezara la comitiva de bienvenida. «Sería un gesto de apertura», dijo con calma. Lothar asintió, aunque Heinrich frunció el ceño, visiblemente molesto con la idea. Aún así, insistió en tener a su pequeño hijo a su lado, como recordatorio vivo de su linaje. Cuando los duques desmontaron, Tainar se irguió con esfuerzo, consciente de que Serelinde estaba justo detrás de él. Se preguntó qué pensaría al ver a los famosos hermanos Pavone, tan resplandecientes en sus brocados. A nadie se le ocurriría llamarlos así en su presencia, ni por supuesto delante del conde Gundrik Roderiksholm.
Solo entonces recordó, demasiado tarde, que no la había prevenido sobre la mutilación de Friedrich. El emperador dio un paso al frente y abrazó a los recién llegados. «Amigos míos», proclamó con entusiasmo, «bienvenidos a Arvendal. Confío en que vuestro viaje haya sido próspero». «Largo», repuso Conrad sin un atisbo de sonrisa. «Demasiado para este calor», añadió Friedrich, la mirada fija, impasible. Lothar no se inmutó. «Conocéis por supuesto al duque Heinrich de Sassen y de Baviera», añadió con una sutileza que no pasó inadvertida. Tainar admiró en silencio la jugada. Los Staufa sabían muy bien que los dominios del duque cercaban los suyos por el norte y el este. Heinrich, repitió Conrad posando la vista en el niño, no en el padre. Friedrich guardó silencio. Mal presagio. Detrás de Tainar, Serelinde susurró algo a su madre. «No creo que conozcáis aún a nuestro anfitrión», continuó el emperador. «Os presento al conde Teudric Arvendal». El padre de Serelinde se adelantó y se inclinó con sobria elegancia. «Mi familia y yo os damos la bienvenida a nuestro humilde hogar». Para sorpresa de Tainar, Conrad le tendió la mano con un destello de respeto. «Vuestra reputación os precede, Arvendal». «Espero que lo que hayáis oído haya sido bueno, vuestra gracia», repuso el conde con serenidad. Conrad soltó una carcajada breve y franca. «¿Sin duda?» También Friedrich le ofreció su mano. Tainar apenas tuvo tiempo de contener el aliento cuando el emperador lo tomó del codo para presentarlo, pero antes de que dijera palabra, Conrad se adelantó y lo abrazó. «Rodericksholm», exclamó. «Es un placer ver un rostro amigo. ¿Cómo os encontráis?» Serelinde dio un respingo. Tainar apretó la mandíbula, temiendo que el abrazo reavivara el dolor de sus costillas. «Bien, vuestra gracia. Los Arvendal han sido anfitriones generosos». El duque se inclinó hacia él y murmuró en voz baja. «No sé cómo lo habéis hecho, pero os agradezco que nuestro pabellón esté el más cerca de la casa». Conrad se apartó satisfecho, marchando con paso orgulloso hacia Edran. Tainar aún sonreía por dentro cuando Friedrich se acercó también, lo abrazó y le dio una palmada en la espalda. «Nos encontramos con vuestro padre en el camino», dijo. «Os envía una carta». Sacó de su jubón una hoja de pergamino, cuidadosamente doblada. Tainar la recibió con el estómago encogido. Gundrik Rodericksholm rara vez escribía, una carta suya solo podía traer una noticia, órdenes o condenas. Guardó el pergamino en el pecho y, girándose apenas, buscó a Serelinde con la mirada. Pero ella, ajena a su inquietud, se inclinaba con gracia ante el duque Conrad. El corazón de Serelinde pareció detenerse al oír que Friedrich mencionaba una carta de Rodericksholm. Hasta ese momento su atención había estado fija en el ojo ciego del duque, preguntándose por qué no lo cubría con un parche. Pero en cuanto vio el gesto de Tainar al recibir la misiva, supo que no eran buenas noticias. Lo observó acompañar a los Staufa hasta su pabellón tras las formalidades, cuando el emperador y los demás se retiraron a descansar. El aire estaba cargado de expectación, como si el castillo entero contuviera el aliento. Serelinde ayudó a su madre y a Cristel a supervisar el envío de alimentos y vino al pabellón de huéspedes, sin dejar de vigilar la tienda de Conrad. Los sirvientes iban y venían con muebles opulentos, tapices y sillas talladas más propias de un palacio que de una tienda de campaña, pero de Tainar no había señal. Imaginó la carta ardiendo en el interior de su jubón, perforándole el pecho con cada latido. «Deja de preocuparte», dijo su madre con firmeza sin levantar la vista de las bandejas. «La leerá cuando sea el momento». Serelinde se mordió una uña. «¿Y Sir?» «Nada de eso», replicó la condesa apartándole la mano de la boca. «La preocupación no cambia el destino, hija». Por un instante, Serelinde pensó en buscar a Serilda, la vieja curandera, y rogarle un hechizo de buena fortuna. Pero se contuvo. Su madre tenía razón, debía confiar. Fuera cual fuera el contenido de aquella carta, ella y Tainar lo enfrentarían juntos.
Capítulo 44. A la sombra del imperio. Según Tainar, los Staufa podían pasarse una eternidad debatiendo sobre nimiedades, como la mejor ubicación para colocar las 2 sillas ornamentadas que sus sirvientes trasladaban con tanto celo. Respiró aliviado cuando, por fin, los duques se decidieron y lo invitaron a tomar asiento en su humilde silla de campaña. No era cómoda, pero al menos no tendría que mantenerse en pie. Esperaba una reprimenda por haberse ganado la confianza del enemigo, pero Conrad no le dio oportunidad de justificarse. «Nos interesa saber qué habéis descubierto sobre la campaña contra Roger», dijo con franqueza. «Vuestro padre estaba furioso por vuestra tardanza en regresar tras la boda, hasta que mi hermano le explicó que seguramente habíais decidido quedaros para reunir información útil. Así que los Staufa lo creían un espía eficaz, capaz de infiltrarse entre los Arvendal y el propio emperador. Si supieran la verdad, pensó, tal vez lo habrían colgado en ese mismo instante. Aún así, compartió con ellos las estrategias que había discutido con Lothar. Creía de verdad que una alianza contra Roger beneficiaría a todos, pero prefería dejar que los duques llegaran solos a esa conclusión. No eran hombres que soportaran ser aconsejados. Ansiaba terminar la reunión para poder leer la carta de su padre. Cuando la conversación comenzó a diluirse, recordó la invitación al banquete al aire libre y se dispuso a levantarse junto a los duques. «He oído maravillas de la hospitalidad sajona», comentó Conrad, frotándose las manos con satisfacción. Luego le guiñó un ojo. «Y debo admitir que la hija del conde es una joya». Tainar sintió hervir la sangre. Duque o no duque, si Conrad llegaba a posar una mano sobre Serelinde. Friedrich lo interrumpió antes de que su ira aflorara. «Una cosa más antes de que concluyamos», dijo con una sonrisa enigmática. «¿Por qué no abrís vuestra carta?» Tainar deseaba haber tenido un momento de intimidad para leerla y ordenar sus pensamientos antes de hablar con Serelinde, pero ya no había escapatoria. Sacó la misiva del jubón, rompió el sello de Rodericksholm y desplegó el pergamino. Reconoció enseguida el estilo de su padre, un largo preámbulo lleno de títulos y fechas, en el año del reinado del rey Conrad y ni una sola mención a su nombre. Su mente se vació cuando leyó el breve mensaje que seguía. «No entiendo», murmuró ronco. «¿Qué ocurre?», preguntó Conrad. «Los Ridmark han roto el compromiso. Liraina se casará con otro». Friedrich le dio una palmada en el hombro y quizá un guiño de complicidad. «Os ha ido bien, amigo. Permitidme contaros cómo fue la historia según vuestro padre, aunque aún estaba furioso cuando la narró. Ya sabéis lo que puede ser su temperamento». Tainar apretó la mandíbula. Por dentro, se debatía entre el alivio y la incredulidad. «Al parecer», continuó Friedrich, «cuando los Ridmark supieron que os habíais quedado en Arvendal se sintieron ofendidos. Vuestro padre trató de apaciguarlos, diciendo que habíais sido enviado aquí en misión y que debían sentirse honrados. Pero Liraina dejó escapar un comentario despectivo sobre el honor de Rodericksholm». Tainar suspiró. No le sorprendía. «Entonces vuestro padre la acusó de deslealtad hacia mi hermano». Ridmark intervino y las cosas se descontrolaron. Gundrik perdió la paciencia y le golpeó con su bastón. Se marcharon jurando no volver jamás. Tainar estuvo a punto de reír. Todo el tormento, toda la angustia por escapar del yugo de Liraina, y bastó la furia de su padre para liberarlo. Hizo una leve reverencia, impaciente por compartir la noticia con Serelinde. «Con vuestro permiso, mis señores. Debo mostrar esta carta a la hija de cierto conde». Conrad le dio una palmada amistosa en la espalda. «Ah, rió. Así que hay una alianza en ciernes. ¿Ves, Friedrich? Te lo dije». Capítulo 45. Entre la cruz y la corona. Tainar apenas podía contener el impulso de correr hacia el pabellón del banquete.
El corazón le retumbaba con impaciencia al divisar a Serelinde y a Cristel conversando con los dignatarios, bajo la mirada atenta de toda la familia, acomodada de espaldas a él. No podía seguir viviendo así, separado de ella de su otra mitad. Eran como la hiedra y el rosal, distintos pero destinados a entrelazarse. Serelinde alzó la vista, y su voz vaciló al verlo aparecer entre las sombras, blandiendo un pergamino como si fuese una bandera de guerra. El resplandor de una antorcha tiñó su rostro de cobre y oro, dándole un aire casi demoníaco. No era de extrañar que ella se alarmara. Pero Serelinde se recompuso pronto, un rubor ardiente le ascendió por el cuello, y Tainar, hechizado, apenas reparó en el resto del mundo hasta que el conde Teudric se volvió. El ceño del padre se relajó al verlo y susurró algo al oído de la condesa. Ella se levantó, cruzó el espacio entre las mesas y se acercó a Tainar con discreción. Nadie pareció notar la escena. Tainar, incapaz de pronunciar palabra, puso la carta en las manos de Serelinde. Ella siguió cantando, pero al mirar a su madre, sus ojos brillaron como si entendiera el mensaje sin necesidad de palabras. Él solo pudo asentir torpemente con el alma a flor de piel. La voz de Serelinde se alzó clara y firme justo cuando entonaba: juntos el árbol y la vid perduran. Cristel la observó de reojo, sin comprender por qué aquella frase sonaba tan viva, tan llena de promesa. El pequeño hijo del duque Heinrich despertó sobresaltado. Su padre lo sostuvo antes de que cayera de la silla. La tensión se disipó cuando el emperador se levantó y, sonriendo, inició un aplauso que resonó por toda la sala. La condesa devolvió la carta a Tainar con una sonrisa serena. «Un obstáculo menos», murmuró. Él percibió en sus palabras la sabiduría de una mujer que conocía el amor verdadero. Por un instante, se permitió creer que también ella veía lo que unía a Serelinde y a él. Pero su alegría se desvaneció al notar que la condesa hacía un leve gesto hacia la oscuridad de la entrada. «Y ahí llegan los demás obstáculos», susurró. Tainar se volvió justo a tiempo para ver entrar a Conrad y a Friedrich. La lluvia de besos y risas que anhelaba compartir con Serelinde tendría que esperar.